Para alguien que lleva orgullo eso de ser barrio altero, como yo, pues el hecho de que mañana este barrio de la capital, este rinconcico de la capital, sea protagonista del evento del que vamos a hablar ahora, oye, pues como decía aquel, me llena de orgullo y satisfacción. Saber que Federico García Lorca pisó de niño en las mismas calles que pisé yo, oye, pues para mí es todo un orgullo, ¿no? Y el que esté hoy aquí, Juan José Ceba, sentado a mi lado, es otro motivo más de orgullo. Juan José Ceba, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, muchísimas gracias. Bienvenido, gracias por venir. Te tenía ganas, ¿eh? Te tenía ganas. Muchas gracias. Así que quería exprimir hoy. Porque además la historia es tan bonita, ¿eh? La historia de que el primer poema que creó Federico García Lorca lo creó en el barrio alto de Almería. Eso es impresionante. Pero además nadie se lo ha inventado. Los datos son del propio Federico. Están documentados. Es una documentación porque Lorca escribe una autobiografía cuando estaba en Nueva York, entre los años 28 y 29, escribe una autobiografía y dice que en Almería se examina del examen de ingreso al instituto, que empieza los estudios de música y que aquí escribe su primer poema, que estaba muy malo, que se sentía enfermo, fue un flemón muy doloroso, que estaba para morirse, así lo dice él, y que entonces pide un espejo, le llevan el espejo, se mira y escribe su primer poema humorístico comparándose con el gordo sultán de Marruecos, Moulay Hafid. Bueno, a él le gustaba mucho el ambiente, claro, el ambiente moruno, ¿no? Hay muchas fotos de él disfrazado pues, como morisco y tal, ¿no? Y claro, los datos son suyos, pero lo que no sabíamos era dónde había ocurrido eso. Entonces, yo durante muchísimos años, para encontrar a Federico, sabiendo que había estado en Almería, tuve que seguirle la pista a su maestro, Antonio Rodríguez Espinosa, que es un maestro absolutamente excepcional dentro de la Escuela Nueva, dentro de la Institución Libre de Enseñanza, o sea, un maestro muy... Lo tenemos ahí en imágenes. Este era su maestro, ¿no? Esa es una de sus últimas fotos, ¿no? Sí, en los años 1955, él había estado en el exilio y regresa y muere al poco tiempo, ¿no? Ahí está muy triste, había perdido a su hija Mercedes, que había estado casada con Gabriel Pradal, que fue diputado socialista por Almería, había muerto en Toulouse, y la muerte de Federico fue para él absolutamente terrible, ¿no? La pregunta, por ir al principio de la historia, ¿cómo da Federico García Lorca con este hombre, con este maestro, sí, y cómo llega a Almería? Claro, es un arco porque don Antonio Rodríguez Espinosa fue compañero de la madre de Federico, de Vicenta Lorca, que fue maestra de niña en Fuentevaquero. Y don Antonio fue el maestro de los niños. Y hay una foto donde se ve Federico con un sombrero muy pequeñito. Creo que la tenemos por ahí, sí. Una foto de grupo, ¿no? Con los niños de la escuela y con don Antonio. Eso era... Él tenía muy pocos años, quizás 2 años. Aún no era su alumno. Cuando don Antonio llega... Esa es la foto, ¿no? A la que te refieres. Exactamente. Esa es la foto, ahí está Federico. El del centro de la foto, que tiene el sombreraco. Con ese gran sombrero. Y cuando Federico nace en la partida de bautismo, ya está como testigo Antonio Rodríguez Espinosa. Aparece como testigo del bautizo de Federico. Qué bueno. O sea, una vida ligada desde el principio. Claro, y además, casi al mismo tiempo nace una hija del maestro también en Fuentevaqueros. Es decir, que la madre de Federico y la mujer de don Antonio, doña Mercedes, estuvieron embarazadas al mismo tiempo. Pues casi al mismo tiempo, y los dos nacen en Fuentevaqueros, ¿no? Entonces, don Antonio viene en 1903 como maestro de la Escuela del Hospicio, que estaba situado en el Hospital Provincial, en el actual Museo del Realismo. Allí estaba situado el hospicio. Y se van a vivir enfrente del hospicio, en la plaza que se llamaba Plaza de Balmes, y hoy lleva el nombre de Antonio Rodríguez Espinosa. La casa en la que se encuentra en la explanada de la entrada, en la plazoleta de la entrada, está el busto, ¿no? Donde está el busto de Federico. Allí están viviendo un tiempo. ¿Cuándo llega Federico? Pues don Antonio dice que viene con 6 años. Federico dice que viene a Almería con 7.
y según los documentos, pues creemos que llega con 8 años. Es decir, está aquí el curso desde 1906 hasta abril de 1909. Él llega al Barrio Alto exactamente, esto es muy importante por lo de mañana, claro. Llega el 16 de enero de 1909 con su maestro. Y está allí unos meses. Está como alumno libre, no está matriculado. Entonces, él ya se había examinado del examen de ingreso en la actual Escuela de Artes, que era el instituto. Y bueno, pues allí en el Barrio Alto está una serie de meses y es donde escribe ese primer poema. Mañana se va a contar unos datos que acaba de descubrir el profesor Manuel Fernández Romero, que completa lo que ya sabíamos sobre la vinculación de don Antonio y de Federico con el Barrio Alto. Va a ser una aportación muy interesante, muy completa, hasta el punto de que los biógrafos de Federico van a tener que volver a escribir la biografía. Qué bueno. Y también la vinculación de Federico con Almería. La vinculación de Federico con Almería es fuerte, y hay determinados lugares que son imprescindibles para conocer la vida de Federico. Hay, podríamos decir, unos 7 lugares que son importantes. Ya hemos dicho la plaza donde está el busto, la Escuela de Arte, que fue el instituto, el Cable Inglés o Cargadero de Mineral de Alquife, porque allí iban a pasear, ¿no? Iban a pasear con el maestro. También la Vega, que ya no existe prácticamente. El Teatro Apolo. El Teatro Apolo es importantísimo porque acuden al Gallinero a ver cine y teatro. Entonces Federico vuelve loco de alegría, diciéndole a la mujer de don Antonio, a doña Mercedes, le decía: allí no hay ni gallinas ni gallinazas, está todo muy limpio y vamos a ir todos los domingos. Entonces se ponían los vestidos de la hija de don Antonio tenía 4 hijas. Quizás la historia de la barraca empieza ahí. Ahí empieza. Se disfraza con los vestidos de las chicas, se sube a la mesa del comedor y representa las escenas que acaba de ver en el Teatro Apolo, a los cómicos. Y entonces doña Mercedes, la mujer de Gabriel Pradal, decía que había estado conviviendo 2 años y medio con él, más de 2 años y medio. Decía, desde luego, a él lo que le gustaba de niño, lo que le apasionaba era el teatro. El teatro era su vida, ¿no? Y el Teatro Apolo, como hemos dicho, esa avenida maravillosa que tiene Almería, que lleva el nombre de Federico, que va directamente hacia el Barrio Alto, y el Barrio Alto donde sabíamos algunas cosas, pero mañana vamos a saber más. Ya ves cómo pego yo ojo esta noche. Muy importante. Claro, estamos hablando del día de mañana, porque mañana efectivamente es 16 de enero, que es el día en el que Federico García Lorca pisó el Barrio Alto por primera vez, y justo en el barrio, justo en esa zona en la que andurreaba Federico, en la que estudió Federico de manera libre, como decía Juan José. Sí, ese curso libre. Mañana van a pasar cosas. Sí, hay 4 actos. A las 9:30 de la mañana vamos a estar en la Safa. Sí. Va a haber un acto precioso, un taller que se va a llamar El espejo del niño fantasía. Lo de niño fantasía se lo llama a sí mismo Federico en la última obra que estaba escribiendo cuando vinieron a detenerlo, en 1936, en Los sueños de mi prima Aurelia. Y él aparece como niño, el propio Federico aparece en esa obra como niño. Entonces, como digo, sobre las 9:30 estaremos en la Safa. Va a ser una cosa preciosa con la participación del alumnado y de distintos profesores y profesoras y tal. Luego a las 12 estaremos en el Luis Siret. En el Luis Siret. Los 2 colegios del barrio. También precioso. Y va a haber una cosa muy interesante, y es que aparte de todo el taller que hemos preparado y la participación de los alumnos de primaria en este caso, pues posiblemente acuda el director del colegio, Antonio Rodríguez Espinosa, de la Cueva de los Medinas. Acuda, asista, ¿no? Uh-huh. Porque fue un pedagogo muy interesante, don Antonio, y tiene
ese colegio está dedicado a su nombre. Eso va a ocurrir por la mañana y por la tarde continúan los actos. Y por la tarde continúan. A las 6 de la tarde en la asociación El Centimillo, Liberio está haciendo una labor preciosa, y habrá poetas, actores, actrices, músicos como el Pelaillo, con su Francisco guitarra. Fernández Pelaillo, que tiene 17 años y que es una maravilla, fantástico. Un cantador también del Barrio Alto, Joaquín Rodríguez el Parecico, que va a cantar allí. Y brindaremos en el por don Antonio y por Federico. Se va a inaugurar una placa en recuerdo de ese acto, de ese primer poema, que no se conoce el poema, pero se conoce el hecho histórico, ¿no? Sí. Entonces, allí se va a inaugurar una placa, un hito informativo y un QR que hemos dado a conocer, que tú tienes ahí. Sí, aquí lo tengo. Bueno, es una recreación, es ¿no? una composición de Federico mirándose al espejo, ya disfrazado como sultán de Marruecos. Y ahí en este QR se accede a toda la información. Una información completísima sobre Federico y Almería. Que habrá que completar mañana. Que hay que completarla mañana. Sí, y otros datos nuevos que también han aparecido, ¿no? Entonces, bueno, pues luego a las 7:30 estaremos en la Casa del Pueblo, en la sede del PSOE. La calle Horno, ¿no? Del Barrio Alto, en la calle Horno, por muchas razones. Y la primera y principal es que don Antonio fue militante socialista. Fue también, tuvo cargos en FTUGT y era una persona, era un gran humanista. Fue un humanista extraordinario. Estuvo en Almería desde 1903 a 1913, que se marcha a Madrid. Ya en Madrid, pues cuando Federico estrenaba alguna obra, pues siempre invitaba a don Antonio y a doña Mercedes, mientras doña Mercedes tuvo vista porque quedó ciega a causa de una enfermedad. Entonces, cuando estrena la primera obra de teatro, que es El maleficio de la mariposa, que aquello fue un pateo, fue un fracaso total, y don Antonio llegó llorando a su casa. No me digas. Pero cuando estrenaron Yerma, fueron a ver la obra de teatro y fue un éxito extraordinario en Madrid. Y cuando Federico salió al escenario a dar las gracias, señaló a su maestro de primera enseñanza. Qué bonito gesto. Para que aplaudieran a don Antonio. Fue un gesto precioso, muy emocionante, ¿no? No, eso va a ocurrir mañana en el Barrio Alto. Toda la información está en este código QR que podéis ver en las redes sociales de la Universidad Popular Celia Viñas, por ejemplo. Sí, sí. Ahí encontráis toda la información, porque la Universidad Popular es uno de los colectivos que está, un montón de colectivos involucrados en lo de mañana. Uno de ellos la Universidad Popular Celia Viñas. Quisiera añadir algunas cosas, porque luego se me olvida. Rápido, José. Se me olvida. Rápido, Juan José. Viene desde Águilas una poeta que nació en mi mismo barrio, en Albó, una poeta ensayista y gitana, que es Noelia Cortés, que este año ha sido nombrada como, pues le han otorgado un reconocimiento la comunidad de gitanos andaluces y gitanas. Entonces ella viene, va a leer algunos poemas, va a presentar a los músicos de la familia Pradal que viven en Francia, cantando un tema de Federico, ¿no? Qué bueno. Va a haber teatro, porque hemos visto una fotografía de Paquitina también. Paquitina hará una escena de bodas de sangre. Van a escenificar también Paquitina y Paco Mané de los sueños de mi prima Aurelia, cómo era Federico, niño, que aparece en esa obra. Era un niño, fue un crack, lo que llamamos un crack. Qué bueno. Pues merecido el reconocimiento que se va a hacer mañana a la figura de Federico García Lorca y a su maestro. Poner en valor esa estancia, esa presencia de Federico en Almería y en este caso en el Barrio Alto, y se lo tenemos que agradecer a todos los colectivos involucrados. Mañana por la mañana en los centros educativos del barrio, en Safa y en Luis Iré, por la tarde en la sede del Centimillo y en la sede de la Casa del Pueblo en la calle Horno. Juan José, como no tengo tiempo para más, vas a tener que venir otro día para contarme esas novedades que mañana vaya a desvelar. Y yo creo que sería interesante que vinieran los historiadores que están trabajando actualmente, tanto Manuel Fernández
Romero como Miguel Moya Guirado, Sí. que están descubriendo cosas muy interesantes. Pues lo trabajamos, ¿eh? Lo trabajamos. La semana que viene le ponemos el colofón a esta entrevista. Muchísimas gracias y muy amable. Gracias a ti. Ha sido un placer tenerte en el programa, de Gracias. verdad. Y enhorabuena por esta Y iniciativa. es un orgullo, yo creo que para los almerienses Debe serlo. y para las personas del Barrio Alto. Debe serlo. Seguro que sí. Vamos, por lo menos yo como barrio altero te digo que es un orgullo.